Buenas a todos, estamos en lo que sería la clase número 2 de la materia de laboratorio instrumental y certificación de normas, que tendrá como principal objetivo ver lo que sería preparación de soluciones. Como contenido de la clase, bueno, vamos a estar viendo contenidos previos, cosas que ya deberían de saber y por lo tanto no nos vamos a detener demasiado tiempo. Instrumentos de medición y por último lo que es propiamente la preparación de soluciones. Bueno, contenidos previos, principalmente, bueno, ver un poquito el tema de unidades comunes, significados, donde, bueno, tenemos las unidades porcentuales, que son vincular partes de soluto o de lo que estamos buscando cuantificar con respecto a 100 partes de la solución. Molaridad, bueno, vincula los moles del determinado soluto con lo que sería un litro o decímetro cúbico de solución. Molalidad con L, vincula moles contra un kilogramo de solvente. Partes por millón, bueno, es muy parecido a lo que sería el porcentual. El porcentual, recordemos, sean partes cada 100 partes de solución. Bueno, en este caso es partes por cada un millón de partes. Y por último tenemos las partes por billón, teniendo en cuenta el billón americano, que sería, bueno, partes por cada 1000 millones de partes de solución. Ojo, tener en cuenta de que nosotros en el sistema hispano eh, y hasta diría internacional, el billón son millones de millones. Bueno, es una diferencia importante porque, bueno, son tres lugares de diferencia. De hecho, bueno, nuestras, lo que serían nuestros ppb, nuestras partes por billón, serían ppt en el sistema americano. Así que, bueno, nada, ténganlo en cuenta. ppm sería partes por cada millón, ppb son partes cada 1000 millones. Bien, conversiones rápidas. Bueno, si la concentración es baja, es decir, la masa del soluto no es representativa con respecto a la masa del solvente. Y el solvente tiene una densidad, un valor similar a, bueno, la densidad del agua. En, en lo que sería un resumen de soluciones acuosas diluidas, la molaridad es casi igual a la molalidad. Recordemos la definición de molaridad, moles por litro de solución, mientras que molalidad son moles por kilo de solvente. Si tenemos una solución muy diluida, la mayor parte del litro de solución va a ser solvente y por lo tanto se podría decir que bueno, es casi un kilo de solvente y por tanto molaridad sería igual a molalidad. ppm son, obviamente manteniendo estos mismos criterios que definimos al principio, miligramos por decímetro cúbico. ppb son microgramos por decímetro cúbico y por último ppt son nanogramos por decímetro cúbico. Recordemos que mili es gramo por 10 a la menos 3, micro es gramo por 10 a la menos 6 y nano son gramo por 10 a la menos 9. Para los cálculos de diluciones podemos asumir que la concentración inicial por el volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final, siempre y cuando la densidad de solución no cambie apreciablemente. Esto, ¿por qué es? Si nosotros multiplicamos concentración inicial por volumen inicial por lo que sería la densidad inicial y hacemos la misma multiplicación del otro lado de la igualdad, es decir, en ambos términos multiplicamos por la densidad, en ese caso estamos trabajando con masas y en ese caso la masa es conservativa, es decir, ustedes cuando preparan una solución meten dentro de un determinado recipiente 10 gramos, por ejemplo, de cosas. Y esos 10 gramos de cosas tienen que seguir siendo 10 gramos de cosas. Así que hay una conservación de la masa. Es decir, si nosotros ponemos un gramo de sal y le agregamos 10 mililitros de agua, y después le agregamos otros 10 mililitros de agua, y por último le agregamos otros 10 mililitros de agua, vamos a seguir teniendo el mismo gramo de sal, solo que en vez de estar disuelto en 10 mililitros, va a estar disuelto en 30. Como la masa es conservativa, bueno,
si nosotros consideramos que la densidad es igual al principio y al final, podemos tacharla. Y por lo tanto podemos hacer esta fórmula, que es concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Si cambia la densidad, o sea, si es una solución muy concentrada, por ejemplo, o sufre un cambio en cuanto a las interacciones y por lo tanto se achica o se agranda la solución, bueno, esto no se puede aplicar así, sino que tenemos que trabajar con masas. Hay dos sistemas para los cálculos de diluciones. Uno se conoce como sistema de división, que se escribe justamente como una división, por ejemplo 1 2.5, es decir, 1 en 5, donde bueno, el primer número representa cuántas partes de la solución inicial tenemos en el total de cuántas partes finales. Es decir, por ejemplo, si tenemos que pipetear vamos a ir con números chicos, ¿no? 1 mililitro de solución inicial y lo vamos a llevar a 5 mililitros finales, es decir, a eso le vamos a estar agregando 4 mililitros de solvente si no hay una compresión, ¿no? En cambio, en el sistema de adición se escribe como una suma, es decir, 1 más 4, donde el primer número representa cuántas partes de solución inicial tenemos y lo que sería el 4, cuántas partes de solvente se agregan, es decir, es exactamente el mismo caso, 1 más 4 que decir 1 en 5. Se puede realizar una serie de diluciones para alcanzar una dilución compleja, donde, bueno, esta complejidad provenga, ¿no?, de volúmenes fraccionarios o demasiado pequeños. Entonces, uno, por ejemplo, se basa en la matemática, ¿no? Si nosotros aplicamos este tema de concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final, bueno, uno puede agarrar estos factores y simplemente subdividirlo en varios factores. Por ejemplo, 1 en 100 podría ser 1 en 10 dos veces, es decir, dos veces se realiza esta dilución consecutivamente. Es decir, tomamos 1 mililitro de solución inicial, lo llevamos a 10 volúmenes. Tomamos 1 mililitro de esa solución que acabamos de crear y la llevamos a 10 volúmenes. Entonces, esto finalmente va a ser una dilución 1 en 100. Como se pueden imaginar, el volumen final, haciéndolo así, dijimos que eran 10 mililitros. Pero, ¿qué pasa? En esos 10 mililitros hay 1 mililitro de la solución previamente diluida. Es decir, tenemos 0,1 de la inicial, de la original. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pipetear 1 mililitro es fácil, hay pipetas de 1 mililitro. Pipetear 0,1 mililitro ya no es tan fácil. Es más complicado conseguir el instrumental adecuado para cuantificación. Bien, eso de todas formas es contenido previo. Lo dejé bien explicado en texto, eso de que puedan pausar el video si necesitan ir, volver, si necesitan copiar, hacer anotaciones. En cuanto a instrumentos de medición, ¿no? Tenemos material volumétrico de vidrio, ¿no? Tenemos matraz aforado, tenemos pipetas que existen las graduadas y aforadas, tenemos la probeta, tenemos la bureta. Yo las puse en este orden simplemente porque es el orden en el cual nosotros vamos a estar usándolas, que tan frecuentemente las vamos a estar usando en el laboratorio. Matraz aforado va a ser un material de todos los días. El matraz aforado es un material de vidrio que tiene una base plana y tiene un enrase o aforo en una determinada posición del cuello. El matraz aforado es un material para preparar soluciones, donde las sustancias que ingresan en este material deberían de ser líquidos. No deberíamos o deberíamos evitar, de ser posible, colocar dentro de este material de vidrio sólidos, ya que su cuello es muy fino justamente para poder facilitar el proceso de enrase y no nos permite meter una varilla, por ejemplo, para mover el sólido que está dentro, ¿no? Sin embargo, bueno, en ciertas industrias, por las pocas cantidades que se manejan, se colocan el sólido ahí adentro del matraz y se realiza una dilución mediante lo que sería
un vibrador ultrasónico. Las pipetas existen de tres tipos. Existen más, las que usamos nosotros son de tres tipos. Las graduadas, que ya las conocen, son pipetas que son un tubo de vidrio con, con una punta más fina hacia el final, donde está graduada de principio a fin en una determinada escala que bueno, está aclarada en la pipeta misma. Estas pipetas no son precisas, o sea, tienen un error que es considerado grande. Sin embargo, hay un único punto de estas pipetas en el cual la medición es lo suficientemente buena como para suplir, pero no reemplazar, a las pipetas aforadas. Es decir, si no tenemos una pipeta aforada, pero tenemos una pipeta graduada del volumen que necesitamos, el error es lo suficientemente pequeño como para poder utilizarla de todas formas. Es decir, si tenemos una pipeta de 10 mililitros, medir 3 mililitros tiene un error importante. Sin embargo, medir 10 mililitros no lo es tanto. Bien, las pipetas aforadas hay de dos tipos. Tenemos las pipetas aforadas de simple y de doble aforo. Es decir, en esta tubuladura tenemos una única marca en la parte superior o tenemos una marca en la parte superior y otra marca cerca de la punta, ¿no? Eh, la principal diferencia entre estas es el uso para el cual se crearon, ¿no? Las pipetas aforadas de simple aforo, cuando se utilizan, se cargan hasta su aforo que está en la posición superior y se descarga en posición vertical apoyada a 45 grados eh, sobre material de vidrio. El inconveniente de esto es que, bueno, cuando llega hasta el final quedan una o dos gotas atrapadas en la parte tubular interior de la pipeta. Muchos de ustedes, bueno, cometen el error de expulsar estas últimas gotas, siendo que el material de vidrio está calibrado para que esas gotas queden ahí y están cuantificadas. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, cuando uno fabrica este material de vidrio, realiza una calibración con un determinado líquido, en este caso agua. Si nosotros medimos el agua, nos va a quedar, vamos a suponer, 3 gotas dentro de la pipeta. En cambio, si nosotros midiéramos aceite, nos quedarían 10 gotas dentro de la pipeta. ¿Por qué? Porque tiene una mayor tensión superficial y porque tiene una densidad menor. Perdón, mayor tensión superficial no, tiene una mayor viscosidad. Tiene una mayor viscosidad y tiene una menor densidad. Entonces le cuesta más fluir. En cambio, si nosotros intentamos medir mercurio, el mercurio se va a expulsar completamente porque tiene una viscosidad muy pequeña, es decir, fluye muy fácilmente, tiene una densidad muy elevada, entonces simplemente no van a quedar gotas atrapadas. Entonces, en esos tres casos que les acabo de describir, tienen volúmenes distintos, dispensados por la misma pipeta. Entonces, uno tiene que utilizar una pipeta simple aforo únicamente en soluciones acuosas diluidas, no acuosas concentradas. Cuando uno utiliza soluciones de otro tipo, o con otro solvente, o con una densidad que se desplace bastante de la del agua, por bastante nos referimos por encima del 10% o por debajo del 10% de cambio con respecto a la del agua, es decir, 1,1 o 0,9. Si está por fuera de ese rango, bueno, ya pasamos a utilizarla de doble aforo. La pipeta de doble aforo, bueno, como mide entre dos líneas, es decir, entre dos aforos, el volumen es exacto, o sea, es un volumen que comienza y termina, entonces se puede medir cualquier líquido. El problema de estas pipetas es que tienen más error. Esto es en búsqueda de desmitificar la idea de que las pipetas de doble aforo son mejores. No son mejores. Si uno utilizara una pipeta simple o de doble aforo para cuantificar una solución acuosa, va a cometer más error al momento de utilizar una pipeta de doble aforo porque va a tener que medir dos veces. Es decir, uno tiene que hacer coincidir el
enrase con o sea, lo que sería el menisco con el aforo, enrasar, se conoce ese proceso, va a tener que enrasar arriba y va a tener que enrasar abajo, con un pequeño error en cada uno de los casos. En cambio, la pipeta de simple aforo solo hace falta un único enrase al momento de la cuantificación. Bien, entonces, para soluciones acuosas diluidas, la más precisa es una simple aforo, seguida por la de doble aforo y por último una pipeta graduada. Para soluciones no acuosas no está permitido el uso de la pipeta de simple aforo justamente porque tiene mucho error. Bien, la probeta es el siguiente material, es básicamente un tubo cilíndrico alto que permite medir líquidos de forma poco precisa. O sea, tiene más precisión que un vaso de precipitado o un Erlenmeyer, que tienen marcas aproximadas. Sin embargo, bueno, el error es un poco mayor que el de una pipeta graduada. Y por último tenemos la bureta, que la bureta es un material de vidrio que vamos a usar, si mal no recuerdo, en una única práctica y se utiliza para lo que serían titulaciones. Las boretas tienen una graduación cada 0,01 mililitro, es decir, tenemos 10 rayas por cada mililitro, según obviamente la bureta, pero las más comunes tienen esa graduación, es decir, ese es el mínimo error formal o legal que tienen las buretas. Uno obviamente si va tomando práctica y va tomando experiencia, bueno, se puede acostumbrar a trabajar a la mitad de o sea, a las fracciones de esta escala. Es decir, si el menisco queda en el medio entre las dos rayas, ya no es 0,1 sino que es 0,05. Y después uno puede darse cuenta si está por encima de esa mitad, pero por debajo de la línea, o por abajo de esa mitad, pero por encima de la línea. Entonces, ya podemos dividir en tres partes. Podemos dividir en 0,25, en 0,5 y en 0,75. Obviamente nada, esto es práctica, expertise y la verdad es que no hace demasiado ya al resultado, ¿no? Bien, la balanza analítica es un instrumento fundamental al momento de realizar mediciones de sólidos y tiene cuatro cosas a tener en cuenta fundamentalmente. La primera es que la cabina de viento esté en buenas condiciones. La cabina de viento es una caja de vidrio que tiene alrededor la balanza, donde bueno, lo que hace es al momento de estar cerrada evita corrientes de aire. Una vez que cerramos todas las puertas, bueno, dejamos que la medición se estabilice y nos va a dar un valor medido, ¿no? En esta balanza analítica. La estabilización de la temperatura. Si nosotros apenas comenzamos a trabajar, enchufamos la balanza dentro tiene una placa con un montón de electrónica que en sí no consume mucha electricidad. Sin embargo, pese a no consumir electricidad, genera calor. Entonces, ese poco calor que se genera lo que hace es cambiarnos la medición del peso. Esto obviamente se ve mucho en balanzas micro o semimicro, que básicamente pueden medir al microgramo y no tanto al miligramo como medimos nosotros. Pero bueno, la estabilización se espera más o menos que se alcance a los 20 o 30 minutos. La alineación con la gravedad es básicamente toda balanza de precisión. Tiene una cúpula de plástico, de vidrio, en la cual tiene contenido líquido que suele ser aceitoso y una burbuja. Esa burbuja lo que hace es verificar el platillo con respecto a gravedad si está centrado o no. Tengamos en cuenta que el platillo está conectado al sistema de medición mediante mediante un eje central. Ese platillo, entonces, si no está alineado con con la gravedad, ¿qué va a pasar? Va a transmitir la fuerza a través del eje, que el eje va a estar
apuntando para otro lado. Si apunta para otro lado el eje, el problema es que la fuerza se descompone, como creo que vieron en física 2, o sea, física de segundo o de tercero. Entonces, si existe una descomposición de fuerza, la balanza no va a medir toda la fuerza del peso como un peso, sino que va a medir una parte de esto. Obviamente va a ser una parte bastante elevada, va a ser un 98-99%. Sin embargo, bueno, esto nos puede dar una fuente de error. Y por último, bueno, obviamente la limpieza es fundamental en todo instrumento. Si no está limpio y no se mantiene, bueno, se empiezan a generar incrustaciones, se empiezan a generar óxidos que obviamente terminan desgastando y consumiendo la vida útil de la balanza. Bien, con esto terminamos lo que es el bloque de instrumentos de medición y ahora pasamos a la preparación de soluciones propiamente dicho. La preparación de soluciones es algo hiper sencillo, muy mecánico, pero que bueno, es algo que se necesita hacer bien, correctamente, paso a paso, considerando un montón de cosas. Primero que hay que limpiar el material a utilizar. En este caso vamos a estar hablando primero partiendo de sólidos. Limpiar el material a utilizar. Hay que lavar con agua y detergente todo el material. Luego se enjuaga con agua, en todos los casos. Se enjuaga con agua destilada. Y por último se seca solo el material que no va a ser posteriormente mojado o que la cuantificación no lo permite. ¿Qué ejemplo podemos usar? Bueno, el vidrio reloj. Si ustedes van a pesar un sólido en la balanza, tienen que pesar con un vidrio reloj limpio. Pero ¿cuál es el problema? Que esté mojado el vidrio reloj. Ustedes cuando ponen un material mojado en la balanza, van a ver, lo colocan, cierran las puertas y esperan, van a ver que va bajando el peso. Empieza, si estaba tarado, va a empezar a ir hacia el rango de los pesos negativos. Porque ¿qué pasa? El agua se está evaporando. Entonces, es fundamental que el material que se utiliza para pesar esté seco. Sin embargo, bueno, al momento de secar siempre algo de suciedad se va a depositar sobre el material, así que solo vamos a secar el material que sea estrictamente necesario. Volvemos al caso, en nuestro caso, solo por ejemplo el vidrio reloj. Pesamos el sólido necesario con un margen del 5%. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, nosotros queremos pesar 1 gramo para preparar una solución. Si nosotros pesamos 1 gramo o 1,05 o 0,95, nosotros con el hecho de conocer la masa pesada, vamos a poder realizar todas las correcciones de forma matemática. ¿Por qué un margen de 5% que puede parecer completamente arbitrario y de hecho lo es? Bueno, justamente para no desviarnos demasiado de lo que esperamos. Es decir, si nosotros vamos a hacer una titulación, por ejemplo, y pesamos 5% más, vamos a consumir un 5% más de agente titulante. Entonces, bueno, nada, sigue estando en el rango de uso de la bureta. En cambio, si nosotros consumimos un 50% más, quizás necesitamos recargar la bureta para continuar con la titulación y eso no está bien. Bien, trasvasar al vaso de precipitados arrastrando el sólido restante con la piseta, es decir, colocamos arriba del vaso de precipitado el vidrio reloj, lo inclinamos, eso de que caiga dentro del vaso. Y por último con la piseta arrastramos el líquido que está, arrastramos con ese líquido el sólido que queda encima del vidrio reloj. 4. Disolver mezclando con varilla, sonicador o agitador magnético. Bien, siempre que se pueda evitar, se lo va a evitar. Cada material que está en contacto con la muestra tiene que ser limpiado. ¿Por qué? Porque si queda material, queda ese sólido que acabamos de pesar, bueno, vamos a estar perdiendo masa del sólido que queremos. Una varilla es... El sonicador es el mejor de estos métodos porque colocamos el sonicador, sumergimos la muestra, la solución, en el vasito de precipitado, lo emprendemos y en el corto plazo, mediante estas ondas de choque vibratorias de sonido, bueno, vamos a generar que se disuelva la muestra. En cambio, si usamos varilla o agitador magnético, bueno, posteriormente va a haber que enjuagar esa varilla o ese
buzo magnético, ¿no? Trasvasamos al matraz, recuerden, hay que arrastrar el líquido restante con la piseta. ¿Por qué? Porque si no lo arrastramos nos va a quedar muestra en el vasito que usamos para preparar la solución. Bien, paso 6, completamos al 95% de matraces y cuando nos queda más o menos un centímetro, medio centímetro para alcanzar el enrase, tapamos y homogeneizamos invirtiendo completamente el matraz 5 veces. Acá les sugiero que tengan paciencia. ¿Cómo se considera un ciclo completo de esta homogeneización? El aire que queda en el cuello del matraz tiene que desplazarse completamente hasta el cuerpo principal del matraz y luego volver hasta el cuello. Si ustedes se apuran, el aire en ningún momento va a terminar de abandonar el cuello y por tanto la mezcla no va a estar realizándose correctamente, ¿no? Una aclaración acá no está escrito, pero es importante que lo tengan en cuenta. Al momento de elegir un tapón para cerrar el matraz, tiene que ser un tapón que encastre, o sea, tiene que entrar en el cuello, en la boca del matraz, pero no tiene que llegar hasta el tope del tapón. Es decir, si el borde de la boca del matraz toca la parte trasera del tapón, ese tapón es incorrecto. ¿Por qué? Porque si llega a alcanzar el tope del tapón, significa que no está haciendo un cierre en la parte cónica del tapón y por tanto pueden perder muestra ahí. Les sugiero que cambien el tapón porque van a perder muestra y les va a quedar mal hecha la solución. Una vez que realizan estas 5 inversiones, enrasan y por último vuelven a repetir homogenización de 5 veces invertida matraz. Bien, en el caso de los líquidos tiene algunas aclaraciones adicionales, no son nada del otro mundo. En este caso no vamos a trabajar con materia a secar, es decir, como no vamos a estar pesando un sólido, bueno, no es necesario secar nada. Pero sí se agrega un paso que es enjuagar con solución, donde, bueno, en el caso, por ejemplo, de la pipeta que van a utilizar para cuantificar los líquidos, la pipeta, si es queda con agua destilada al momento de pipetear esta muestra que ustedes van a estar pipeteando, al momento de pipetear lo que van a hacer es diluir la muestra de una forma no controlada dentro de la pipeta. Es decir, si en la pipeta quedaron 5, 10, 15 o 50 gotas, no lo van a saber. Entonces, cuando succionen el líquido, en vez de succionar un mililitro, en el caso de una pipeta fuera de un mililitro, en vez de succionar un mililitro, van a succionar un mililitro menos 50 gotas y va a haber 50 gotas que se adquirieron en la pipeta y son puramente de agua. Entonces ahí se está generando una dilución. Entonces es importante en el caso de las pipetas o de los materiales de transferencia de líquidos que se enjuaguen con solución. Bien, pipeteamos los líquidos, trabajamos al vaso de precipitados y acá hay otra aclaración, ¿no? Este paso se puede saltear bajo una condición. En el matraz no puede ocurrir ni una reacción química ni una liberación de calor. Si ocurre una reacción química, generalmente hay una liberación o absorción de calor. Y si hay una liberación de calor, por ejemplo, por una dilución, por ejemplo, vamos a suponer que están pipeteando ácido sulfúrico al 98 y lo quieren diluir, bueno, eso se va a calentar. ¿Y cuál es el problema? Los materiales volumétricos están fabricados y calibrados para trabajar en una condición dada, que suele ser 20 grados Celsius. Si ustedes lo calientan, bueno, el material volumétrico deja de medir lo que corresponde. Trasvasamos al matraz arrastrando los líquidos restantes con piseta. Bueno, acá obviamente la aclaración es referido al vaso de precipitado. Si no usamos un vaso de precipitado no hay nada de donde arrastrar con piseta. Es decir, de una pipeta no saquen el líquido con una piseta. Complete el 95% más atrás y bueno, acá se repiten los pasos del caso anterior. Una última aclaración, bueno, es importante resaltar algo que yo ya nombré en instrumento de medición, pero bueno, es importante volver a aclarar,
Y es que la pipeta para descargar tiene que estar apoyando su pico a 45 grados con respecto al material de vidrio. Y la pipeta tiene que estar perfectamente vertical. Entonces, solo lo que estamos inclinando es el matraz. Es lo único que es importante aclarar. Bueno, y con eso ya terminamos por la clase de ahora. La idea es ya el próximo contenido va a estar referido a lo que es pH, conductividad eléctrica y luego sí ya vamos a estar entrando de pleno a los equipos propiamente dicho. Así que bueno, cualquier duda saben nos pueden consultar. Así que bueno, nada, les deseo que tengan un lindo día.